Como veíamos la semana pasada, el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos es como una especie de bisagra que le da un giro al contenido de la carta, de la parte doctrinal que vimos en los primeros 11 capítulos a la parte práctica en el resto de la epístola. Luego de haber explicado el evangelio con todo lujo de detalles, ahora Pablo nos ayuda a conectar los puntos. ¿Cómo se conecta el evangelio en el que nosotros hemos creído con nuestra vida cristiana práctica? ¿Cómo se supone que debemos vivir ahora, nosotros que hemos sido hechos beneficiarios de las misericordias de Dios en Cristo, que Pablo menciona en el versículo 1? Mis hermanos, ¿cuál es la respuesta más razonable que podemos dar al amor que Dios ha derramado sobre nosotros de pura gracia, de una forma tan extravagantemente generosa? ¿Cómo debemos responder al amor de Dios? Bueno, Pablo responde al inicio del capítulo 12 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Ese es el culto razonable que los creyentes dan a Dios, no para ganarnos su favor, como hemos visto ya, sino porque fuimos favorecidos generosamente en Cristo, que nos dediquemos por entero a Él, de tal manera que todo lo que hagamos con este cuerpo, ya sea comer o beber, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Aún esas cosas más cotidianas de la vida, hacedlas para la gloria de Dios. Ahora, los evangélicos usamos mucho esa expresión, para la gloria de Dios. Vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿eso qué significa en términos concretos? Bueno, déjenme resumírselo por lo menos en 4 ideas. En primer lugar, que debemos ser intencionales en hacer todo lo que hacemos en obediencia a su palabra. Eso le da gloria a Dios. En segundo lugar, movidos por el amor a Él. Movidos por el amor a Él. Ese es el combustible. 3, con el propósito de que los atributos que adornan su carácter sean evidenciados a través de nuestras vidas. Y 4, que Él reciba todo el reconocimiento. Tú quieres que Él se lleve la gloria, que la fama sea suya, no tuya. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 16? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que los hombres puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean vuestras buenas obras y no te glorifiquen a ti, que Él se lleve el reconocimiento. Mis hermanos, eso es lo que significa en la práctica vivir para la gloria de Dios. Ahora, por supuesto, eso requiere de nosotros un cambio radical en nuestra forma de pensar. Un cambio radical en nuestro sistema de valores. De ahí lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 2: y no os adaptéis a este mundo. El mundo no vive así, sino todo lo contrario. No os adaptéis a este mundo, sino déjense transformar mediante la renovación de vuestra mente, dice Pablo. Déjense transformar. Necesitamos permitir que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestras mentes y corazones, despejando todas las mentiras con las que tú y yo llegamos al evangelio. La luz de Dios debe penetrar. Mis hermanos, nuestra forma de pensar es un elemento crucial en nuestra santificación. La santificación del creyente comienza en la mente. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice que lo que el hombre piensa, eso es lo que él es.
tú eres lo que piensas, no más ni menos. Y ahora Pablo va a mostrarnos 3 áreas fundamentales en las que el Evangelio debe renovar nuestras mentes. Y la primera es que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Voy a repetir eso otra vez. El Evangelio de Cristo debe transformar, debe renovar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. No sé si notaron la conexión entre el versículo 3 con lo que Pablo dice en el versículo 2. Vean el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué dice el versículo 2? Déjense transformar mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y qué hace Pablo en el versículo 3? Pablo usa la misma palabra griega 4 veces para hablar de nuestros pensamientos. ¿Ven la conexión? Por eso es que el versículo 3 comienza con un porque. Pablo no va a hablar de otro tema. Pablo está diciendo, déjense transformar. Y esa transformación comienza con lo que tú piensas acerca de ti mismo. Un comentarista traduce este versículo de la siguiente manera para enfatizar y para hacer notar esta palabra de la que yo les estoy hablando. Digo pues, por la gracia que me fue dada a cada uno que está entre vosotros, que no penséis más allá de lo que sea necesario pensar, sino que penséis con pensamiento sobrio. ¿Ven? ¿Ven el énfasis? Necesitamos pensar correctamente en lo que respecta a nosotros mismos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todos tenemos la tendencia a estimarnos demasiado. Ese es uno de los aspectos en los que la Biblia y la psicología humanista se contradicen entre sí. ¿Qué nos dicen los psicólogos humanistas en el día de hoy? Que la mayoría de nuestros problemas tienen su origen en una baja autoestima. Si una persona es tímida o se aleja de los demás, es que tiene una baja autoestima. No, es que se estima tanto que no quiere quedar mal delante de los demás. El problema no es una baja autoestima. ¿Tú sabes la razón por la que cuando tú llegas a tu casa tú recuerdas la conversación que tuviste con alguien a ver si dijiste alguna estupidez? Porque tú te estimas demasiado. Yo me estimo demasiado. Nuestro problema, mis amados hermanos, no es que tenemos baja autoestima, es que tenemos una estima demasiado alta. Ese es nuestro problema. Nuestro corazón tiende a intoxicarse con nuestro propio yo. Mira, trata de pasar un día sin mencionar la palabra yo. Trata de pasar 2 horas y te vas a dar cuenta cuánto hablamos de nosotros mismos. Es increíble, yo lo sé porque yo veo mi propio corazón, cómo se buscan maneras tan creativas para que la conversación gire en torno a mí. Somos geniales en eso. Recientemente leí la historia de una mujer que le dijo a su pastor: pastor, cuando yo confieso mis pecados, mayormente confieso mi pecado de vanidad. Porque cada mañana me admiro en el espejo como por media hora. El pastor le respondió: querida, tu pecado no es la vanidad, es tu imaginación. Ahora, yo no estoy haciendo un juicio de valores con respecto a la sabiduría ni la bondad de ese comentario, pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros todos tendemos a creer que somos más de lo que somos y a querer
que otros nos vean como nosotros nos vemos. Pero esa vanagloria, porque es una vanagloria, esa vanagloria es una total contradicción con el evangelio en el que tú y yo decimos creer. Mis hermanos, en el evangelio no hay lugar para la jactancia. No hay espacio. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La salvación tiene que ser por fe, porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ninguna obra que sea lo suficientemente buena como para poder presentarla delante de Dios y ganarnos su favor. Tiene que ser por fe, no por obras. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Y es impresionante ver cómo Pablo insiste en ese punto una y otra vez en la carta a los romanos. Pablo conocía el poder destructivo que tiene la jactancia para tu propia alma y para la iglesia. En el capítulo anterior, Romanos 11:18, Pablo dice a los gentiles, a los que no eran judíos en la iglesia: no seas arrogante. Romanos 11:20, no seas altanero. Romanos 11:25, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:6, no sean altivos en su propia forma de pensar, ni sean sabios en su propia opinión. Otra vez, que tú no te las sabes todas. No seas sabio en tu propia opinión. Mis hermanos, debemos recordar continuamente lo que el evangelio dice acerca de nosotros mismos. ¿Qué dice el evangelio acerca de ti y de mí? Que somos pecadores, que no merecemos otra cosa que la condenación del infierno. Y que si alguna capacidad tenemos con la que podamos servir a otros y hacer algún bien, es por la pura gracia de Dios. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo recibiste como un regalo de pura gracia. Y es interesante ver cómo Pablo se aplica esta enseñanza a sí mismo en el versículo 3. Noten el versículo 3 otra vez. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, si tú vas, no ahora, luego a Romanos capítulo 1, versículo 5, te vas a dar cuenta que la gracia de la que Pablo está hablando aquí, de la que le fue dada, es la gracia de ser un apóstol. Mis hermanos, ¿qué oficio era más importante en la iglesia primitiva que el oficio apostólico? Ser apóstol era ya no se puede hacer otra cosa que más que ser un apóstol. ¿Y qué dice Pablo? Eso fue una gracia que me fue dada. Yo no me gané eso por ningún mérito. De hecho, Pablo insistía una y otra vez: yo fui un perseguidor, yo fui un abortivo. Yo soy, oiga lo que Pablo pensaba de sí mismo, yo soy el más pequeño del más pequeño de todos los santos, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que Pablo está diciendo aquí: lo que yo voy a decir ahora no es mi opinión personal, lo voy a decir con mi autoridad apostólica, pero ese apostolado es una gracia que me fue dada. ¿Y qué va a decir Pablo con esa autoridad apostólica? Digo a cada uno de vosotros. Eso los incluye a todos en la iglesia, aún a los pastores, a los diáconos, a todos los miembros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, conforme a la realidad, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ven, según la medida de fe.
que Dios ha distribuido a cada uno. Mis hermanos, aquí en la iglesia, todos fuimos salvados por haber creído en el mismo Salvador. Y esa fe que depositamos en el Salvador fue un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios. El hecho de que unos tengan más dones o dones más visibles que otros, eso no nos hace superiores a los demás. Todos aquí somos simple y llanamente cristianos. Dios no tiene hijos favoritos en su iglesia. El único hijo favorito de Dios es Jesús. El hijo favorito del Padre, en quien Él tiene toda su complacencia, es Jesús. Y nosotros somos amados y apreciados por el Padre porque estamos unidos a su Hijo mediante la fe. Mis hermanos, eso elimina cualquier motivo de orgullo. Eso elimina cualquier motivo de orgullo. Si tú tienes dones, capacidades, eso no te hace un super cristiano, sino un simple cristiano con dones dados por Dios. Ahora, eso también elimina la falsa humildad. Esto es importante. Eso elimina también la falsa humildad que lleva a muchos en la iglesia a pensar que no tienen nada que aportar, nada con qué bendecir a otros, porque yo no tengo el don de aquel hermano, yo no tengo el don de aquella hermana. Pablo dice en 1 Corintios 12:7 que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No hay miembros inservibles en el cuerpo de Cristo, sino que Dios, dice luego en el versículo 18 del capítulo 12 de 1 Corintios, sino que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y eso nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro texto. Así como el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos, también debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. Vean el versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, pero todas juntas forman un solo cuerpo. Y cada parte es indispensable para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿No es así? Bueno, hermanos, lo mismo sucede en la iglesia. Lo mismo sucede en la iglesia. Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto. Beneficiar al resto y beneficiarse del resto según el don o los dones que Dios ha dado a cada uno. ¿Y qué son los dones espirituales? Jerry Bridges los define como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Lo repito, es una habilidad dada por Dios, no es natural, dada por Dios,
fortalecida por el Espíritu Santo. Tenemos que usar esa capacidad en dependencia del Espíritu de Dios para que sea eficaz. ¿Y para qué Dios nos la dio? Para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. En palabras más sencillas, mi hermano, mi hermana, Dios te ha colocado en este cuerpo local de creyentes y te ha capacitado para cumplir una función específica dentro de este cuerpo. De manera que los dones que Dios te ha dado, en el sentido más estricto de la palabra, no te los ha dado a ti, sino a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, tus dones son nuestros. Dios no te los dio a ti, sino a la iglesia, a esta iglesia, a través de ti. ¿Ven la diferencia? Es una gran diferencia. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos la obligación de ponernos al servicio de los demás. No podemos vivir nuestras vidas cristianas aislada de la iglesia, porque, versículo 5, somos miembros los unos de los otros. Estamos pegados con algo más poderoso que el coquí. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y eso sí que requiere una renovación radical de nuestro entendimiento. Porque vivimos en una generación demasiado individualista. Demasiado individualista. Es por eso que hay tantas personas que dicen ser cristianas y nunca se hacen miembros de ninguna iglesia. Pudiendo hacerlo, porque hay personas que no son miembros de una iglesia porque no tienen una iglesia a la cual unirse. Pero esa no es la situación aquí. Nos necesitamos mutuamente. Nadie puede crecer a la semejanza de Cristo con ese pensamiento que es tan típico de los niños cuando comienzan a crecer. Yo solo. Ven, cuando uno está tratando de ayudarlo. No, yo solo. No, tú no puedes crecer solo. Dios no te convirtió para que crecieras solo. Por eso es que los grupos pequeños son tan importantes, sobre todo en una iglesia de cierto tamaño como la nuestra. ¿Tú perteneces a un grupo pequeño? Todavía no, pastor. ¿Estás buscando uno donde unirte? ¿Te preocupa eso? ¿Es algo que tú quieres? Porque de no ser así, hay algo raro en ti. Hay algo que no está caminando bien. No por no pertenecer a un grupo pequeño, sino por no pertenecer de alguna manera a un grupo donde tú cultives amistades significativas y edificantes dentro de la iglesia. Los grupos pequeños son una forma de hacerlo, pero no es la forma. Necesitamos cultivar relaciones significativas. ¿Y eso qué significa? Sí que podemos hablar de muchas cosas, pero sobre todo de la fe que tenemos en común. Eso es lo que significa comunión, unión en lo que tenemos en común. Y es la misma idea de la palabra griega koinonia. Koinonia, koiné, lo que tenemos en común. Debemos beneficiarnos mutuamente, cada cual con la capacidad que Dios le dio. El error que Pablo trató de corregir
en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 12, que citamos hace un momento, es que la iglesia, los hermanos se estaban dividiendo entre ellos por el tema de los dones, como si algunos hermanos fueran más importantes que otros por las capacidades que Dios le había dado, en vez de verse a sí mismo como parte de un cuerpo y necesitado de los demás. Si todo el cuerpo fuese ojo, pregunta Pablo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Un solo miembro no hace un cuerpo, por más importante que parezca su don o su capacidad. Y dice luego Pablo en 1 Corintios 12:25 que Dios repartió diferentes funciones dentro de la iglesia. Oigan, ¿para qué? A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Niños, mi cabeza por sí sola, separada del cuerpo, ya no sirve para nada. No importa lo visible que sea mi cabeza. ¿Ustedes han visto una cabeza sola? Eso es horrible. La cabeza se ve mucho, pero no sirve para nada sin el resto del cuerpo. Y lo mismo sucede en la iglesia. No hay supermiembros aquí. Sin importar el don o los dones que tengas o la posición que ocupes dentro de la iglesia, todos juntos formamos un solo cuerpo con diferentes partes, con diferentes funciones, pero es un cuerpo. Por eso alguien decía que cada vez que un miembro de la iglesia se exalta sobre otro, es como si esa persona estuviera diciendo o pensando algo tan absurdo como esto: yo soy más importante que yo. ¿Ven el problema? Yo soy más importante que yo, porque todos somos una unidad. ¿Quién es más importante? Y en 1 Corintios 12 Pablo nos recuerda, oigan esto, que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, resulta que son los más necesarios. 1 Corintios 12:22. Ahora, ¿se dieron cuenta que Pablo no dice que esos miembros sean más débiles, sino que parecen? Los miembros que parecen más débiles. ¿Y por qué parecen más débiles? O en comparación con dones más impresionantes, parecen más débiles. Sin embargo, Pablo dice que resulta que ellos son los más necesarios. ¿Tú habías pensado en eso? No dice que parecen más necesarios, es que son más necesarios. Ellos parecen más débiles, pero son los más necesarios. Una iglesia no se sostiene por el trabajo del predicador. Él es el que más se ve el domingo, porque es el que se para aquí. Pero escucha esto, mi hermano, mi hermana: si el resto de los miembros de la iglesia no hacen lo que tienen que hacer en el resto de la semana, el cuerpo terminará atrofiándose. Entonces, ¿quiénes son los más necesarios? ¿Quiénes son los más necesarios? Aquellos que en la semana hacen cosas que probablemente no son visibles para la mayoría, pero sin los cuales el cuerpo como un todo no podría crecer.
Efesios 4:11, Dios dio pastores a la iglesia ¿para qué? Para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos crecemos haciendo cada cual lo que tiene que hacer. De paso, eso quiere decir que la misma responsabilidad que yo tengo de estar aquí predicando, esa es mi función, la misma responsabilidad que yo tengo de estar aquí predicando es la que tú tienes de estar aquí escuchándome. A menos que una causa de fuerza mayor te lo impida. Porque nos estamos beneficiando mutuamente. Y eso nos lleva a la tercera y última enseñanza de nuestro texto. Hemos dicho que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. 2, que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás. 3, el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de nuestros dones. Versículo 6. Pero, teniendo dones que difieren, ¿ven? Según la gracia, otra vez Pablo insiste en eso, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Usémoslos. ¿Tú te imaginas a una persona que le regalan en esta Navidad una caja de herramientas y él la deja ahí guardadita para que no se dañen? No, te regalaron esa caja de herramientas para que la uses. Es como los que compramos de esos equipos para hacer ejercicio y terminan de perchero en la habitación. Mira, comprar una máquina de hacer ejercicio no ayuda, no rebaja, no ayuda a la salud. No es comprarla, es usarla. Usémoslos. Y es una palabra que insertan los traductores para hacerle sentido a la idea que Pablo está tratando de transmitir. En el caso de los dones, úsalos no para tu propio beneficio, sino para beneficio de los demás. Ustedes se imaginan a un hermano al que Dios le ha dado el don de enseñar. Así que él todos los días se para frente a un espejo y se enseña a sí mismo. Él es el maestro y el alumno. El único alumno que él tiene es él. Eso es absurdo. Bueno, mi hermano, Dios te colocó en este cuerpo para que beneficies a los demás y te beneficies de los demás. ¿Y cuáles son esos dones? Bueno, Pablo menciona 7 en este pasaje, pero esa lista no es exhaustiva. De hecho, hay otras listas de dones en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Corintios de Pedro 4, agrupa los dones en 2, los dones de hablar y los dones de servir. Pero esas listas apenas contienen una muestra, es un muestrario del tipo de capacidades que Dios reparte entre los miembros para beneficio de la iglesia. Así que yo no voy a considerar cada uno de estos dones a profundidad. Voy a limitarme a dar un vistazo general de las capacidades que Pablo menciona en esta lista. Y la primera es el don de profecía, que en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, consistía básicamente en el hecho de traer revelaciones espontáneas de parte de Dios a la iglesia. Y de paso, este don rara vez estaba relacionado con predecir el futuro, muy rara vez, como pasó con Ágabo en el libro de los Hechos, que le dijo a Pablo: vas a ir a Jerusalén y vas a ser atado. Pero eso rara vez pasaba, por lo menos por lo que vemos en el Nuevo Testamento, sino que el don de profecía más bien estaba relacionado con situaciones particulares que se daban en una iglesia local y que requerían de una guía de parte de Dios. Como el Nuevo Testamento no estaba completo, ese don era extremadamente importante.
Pablo dice en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven cuál era la razón primordial del don de profecía? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez que el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ¿con qué ahora nosotros edificamos, exhortamos, consolamos? Con lo que dice aquí en este libro. De hecho, es interesante notar que en Efesios 2:20, Pablo menciona a los apóstoles y a los profetas juntos, apóstoles y profetas, como aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia. Y todos sabemos cuántas veces se coloca el fundamento de una edificación. Una sola vez y para siempre. Una vez se colocó el fundamento, ya ese don no tiene razón de ser. Y en el caso particular de la profecía en el Nuevo Testamento, bueno, déjeme decir algo en ese sentido. El hecho de predicar hasta cierto punto es practicar un don profético, porque estamos exhortando, consolando, edificando a la iglesia, pero a través de lo que ya Dios dijo en su palabra. Yo no tengo revelaciones espontáneas, por si acaso. Yo no soy inspirado, ni ninguno de los pastores aquí en esta iglesia son inspirados. Y Pablo nos dice que ese don debe ser usado en proporción a la fe. Literalmente, de acuerdo a la analogía de la fe. Ahí la fe parece ser el conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe cristiana. Así que lo que Pablo parece estar diciendo es que el profeta debe hablar de una manera tal que no contradiga ninguna de las doctrinas cristianas, de la fe cristiana, o de lo contrario es un falso profeta. El segundo don es el servicio, el don del servicio. Versículo 7, dice el de servicio en servir. Esta palabra que Pablo usa aquí es de donde proviene nuestra palabra diácono, que significa servidor. ¿Y qué dice Pablo? El que tiene ese don, que se ocupe en servir. Y alguien puede decir, obviamente, si yo tengo el don de servicio, ¿para qué debo usarlo? Para servir. Pero no es tan obvio como parece, porque yo puedo servir en la iglesia para llamar la atención sobre mí, no necesariamente para beneficiar al otro. De Pablo está diciendo, tú tienes el don de servicio, úsalo para servir, no para hacerte famoso, no para que la gente diga, wow, que este hermano, no, úsalo en servir. El siguiente don de la lista es la enseñanza, es decir, la capacidad de transmitir a otros con precisión y con claridad la verdad de las Escrituras. El que tiene ese don, busca maneras de enseñar, ya sea si tienes la oportunidad en la iglesia, en el púlpito, pero hay muchos contextos en los que podemos enseñar. Luego Pablo menciona la capacidad de exhortar, y me encanta esta palabra paracaleo, porque significa alguien que es llamado para colocarse al lado de una persona que está en problemas, al lado de una persona que está en necesidad. Y Él está allí para animar, Él está allí para consolar, Él está allí para aconsejar. Yo doy tantas gracias al Señor por los hermanos y hermanas de esta iglesia que tienen ese don. Una capacidad para animar a otros. El siguiente don que Pablo menciona es el de dar. Dar. La capacidad de desprenderse de lo suyo para ayudar sobre todo a los más necesitados. Y Pablo los anima a que lo hagan con liberalidad, es decir, que sean generosos. Que sean generosos. Luego están los que presiden, es decir, aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia. Y mis hermanos, no siempre es fácil guiar a las personas. Yo conocía, mi esposo y yo, cuando nos casamos y comenzamos el ministerio hace 39 añitos, conocimos a un señor en Puerto Plata que era ingeniero y de repente se metió a ganadero.
Y un día hablando con nosotros nos decía, mira, yo era ingeniero, pero decidí meterme a ganadero. Es más fácil arriar vacas. Sí, es más fácil arriar vacas. Y los líderes se cansan, los líderes se desaniman, porque muchas veces no ven la respuesta que quieren ver. Y yo creo, sospecho, que tal vez es por eso que Pablo los exhorta a hacerlo con diligencia o hacerlo con esmero. Sí, yo sé que no es fácil, pero hazlo con esmero, hazlo con diligencia. Y finalmente están los que hacen misericordia, es decir, a aquellos que se ocupan de los que están en cualquier tipo de necesidad, no solamente pobreza, misericordia. Meterse en la piel del otro, sufrir con el otro. Fíjense, hermanos, que en cierto modo los dones hablan de capacidades que en cierta manera todos debemos ejercitar. Lo que pasa es que unos lo van a hacer mejor que otros porque tienen ese don, tienen esa capacidad, porque todos debemos ser misericordiosos, pero hay hermanos que tienen el don de hacer misericordia. Y me llama la atención que Pablo los exhorta a hacerlo con alegría. Hacerlo con alegría. Porque puede llegar un momento en que él vaga con un sentido de hastío. No es fácil estar oyendo problemas y problemas. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No lo hagas con un sentido de hastío. Hazlo con un sentido de privilegio, porque tú estás mostrando una de las facetas más hermosas de Jesús. Wow, cuando Jesús va con la procesión y ve esta viuda que acaba de perder a su único hijo, Jesús detuvo la procesión y dice que estaba con sus ojos puestos en ella. El sufrimiento de esta mujer era lo que le revolvía las entrañas a Jesús, y cuando finalmente resucita al muchacho, dice que se lo devolvió a su madre. ¡Wow! ¡Qué hermosa es la misericordia de Jesús! Y dice, el que hace misericordia con alegría. Ahora, como decía, hermanos, esto no es una lista exhaustiva, pero yo creo que nos da una idea general del tipo de capacidad que Dios reparte entre los miembros de la iglesia para que todos nos ayudemos mutuamente a seguir avanzando en el camino de la piedad. No hay que estar en un ministerio oficial de la iglesia para hacer esto. Simplemente tenemos que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Los ojos abiertos a las necesidades de otros y el corazón dispuesto a salir de nuestra zona de comodidad para suplir esa necesidad en la medida de nuestras posibilidades. Hermanos, a veces basta una llamada telefónica, acercarse a un hermano después del servicio y preguntarle cómo está, para orar por él. Mi hermano, te veo desanimado. Bueno, ya con la mascarilla eso es difícil, pero de alguna forma uno se da cuenta. De hecho, es la razón por la que venimos a la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Consideremos los 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Nosotros venimos a la iglesia no solamente para ser edificados, sino también para estimularnos unos a otros. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber cuál es mi don? Bueno, déjame darte dos consejos breves, muy breves. En primer lugar, involúcrate. Involúcrate en servir a otros. Nadie va a descubrir cuál es su don trancado en su casa orando. Yo no estoy diciendo que no debamos orar. Yo no estoy diciendo que no debamos aún considerar estas listas del Nuevo Testamento y preguntarme
hay alguna cosa en la que yo me veo inclinado naturalmente porque Dios tal vez me está inclinando a ocuparme de esto en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hasta que no te involucres en servir a otros en la iglesia, nunca vas a saber cuál es tu don. Mira las necesidades, involúcrate. En segundo lugar, pregúntale a otros miembros de la iglesia. Porque puede ser que ellos estén viendo algo que tú no estás viendo, ya sea una fortaleza o una debilidad. Porque nosotros no somos muy objetivos evaluándonos a nosotros mismos. Había un joven que, creo que fue Spurgeon, que le decía continuamente: yo quiero ser pastor. No, fue Howard Hendricks, ahora me acuerdo. Howard Hendricks, que tenía un humor muy agudo, y le decía al señor Hendricks: yo quiero ser pastor. Y Howard Hendricks le decía: muchacho, tú no tienes el don de predicar. Eso para mí es muy obvio oyéndote hablar. Pero el muchacho insistía hasta que Howard Hendricks le dijo: mira, puede ser que tú tengas el don de predicar, pero yo no tengo el don de oírte. Otra vez, yo no estoy evaluando aquí la bondad del comentario, pero el punto es que los demás nos ayudan a ver lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Ahora, antes de concluir, porque hoy tenemos la Cena del Señor, permítanme ahora muy brevemente conectar la enseñanza de este pasaje con la Cena del Señor. Cuando yo me di cuenta que Romanos 12, 3 al 8 coincidía con este domingo en el que íbamos a celebrar la cena, yo lo vi como algo providencial. Por eso no cambié el texto. Porque al participar de la Cena del Señor, no solo recordamos la muerte de Cristo a nuestro favor, sino también la unión que los creyentes tenemos unos con otros por causa de nuestra unión con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es por eso que esta ordenanza no debe llevarse a cabo a nivel individual. Esto es congregacional, es corporativo. Yo no puedo en mi casa sacar pan y vino y celebrar yo solo a la Cena del Señor. Esto es algo comunitario. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 10, 17, que así como el pan que partimos es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ven lo que el pan debería recordarnos? Y yo sé que por un asunto de práctica, nosotros aquí no traemos un pan, ¿verdad?, como de 10 metros y lo partimos aquí. Ya el pan viene partido, pero la simbología sigue presente. Nosotros todos comimos del pan de vida y eso nos conecta unos con otros. Es por eso que es en el contexto de la celebración de la Cena del Señor que Pablo dice en 1 Corintios 11, 18, cuando os reunís como iglesia, ¿ven? Cuando os reunís como iglesia, practiquen la Cena del Señor de esta manera. El propósito primordial de esta ordenanza es hacer memoria de la muerte de Cristo en la cruz, obviamente. Ese es el propósito fundamental de esta ordenanza. Pero mi hermano, mi hermana, nunca olvides que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Cristo no murió únicamente para salvar individuos. Él murió para comprar un pueblo, una iglesia. De manera que este es un buen momento para reflexionar en la enseñanza de este pasaje. Reflexiona, mi hermano, a la luz de lo que has oído. Pregúntate, como cristiano que soy, ¿yo vivo con esa conciencia de que yo soy parte de algo más grande que yo?
con la conciencia de que yo soy parte de un cuerpo, que yo soy parte de una familia y que debo responder a las misericordias de Dios sirviendo a los demás. Yo soy recipiente de las misericordias de Dios. ¿Qué debo hacer? Tener misericordia de otros. Y no tengo el tiempo, pero si ustedes leen Romanos 12, se van a dar cuenta que muchas de las exhortaciones de Pablo, y son 20 en el capítulo, tienen que ver con el amor y la misericordia. Léanlo cuando lleguen a sus casas. Son exhortaciones al amor y a la misericordia. Estoy tratando de suplir las necesidades de otros según mis dones y las oportunidades que el Señor me da. Bueno, pastor, conmigo no lo están haciendo. Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú lo estás haciendo con los otros. Porque el Señor Jesucristo no te va a pedir cuenta por los otros, sino por lo que tú hiciste con tu don. No estés pendiente a lo que otros hacen por ti. Esa frase de Kennedy, que se la copió a Gibran, y donde él decía, no preguntes lo que Estados Unidos puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. Pero no preguntes lo que IBCJ puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por IBCJ. ¿Me estoy aislando de los demás? Tal vez porque he sufrido decepciones en la iglesia. Déjame decirte, vas a sufrir decepciones. Y muchas. Este es un cuerpo de pecadores redimidos. Vas a ser decepcionado, te lo aviso de antemano. Vas a ser decepcionado muchas veces. Vas a tener problemas interrelacionales en la iglesia. Lo vas a tener. Malos entendidos. ¿Te estás aislando por causa de eso? ¿O estás viendo esos mismos problemas como parte de las cosas que Dios usa para pulir tu carácter y para pulir el carácter de los demás? Hierro con hierro se aguza, se pule en el roce. ¿Me estoy dejando ayudar por otros? Porque así como es verdad que hay personas que son pecaminosamente descuidadas por la iglesia, pecaminosamente descuidadas por otros miembros de la iglesia, hay otros que no se dejan ayudar. No son transparentes, no buscan ayuda. Me estoy dejando ayudar conforme a los dones que el Señor ha dado a otros para que yo pueda parecerme cada vez más a mi bendito, precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mis hermanos, ¿saben qué? Cuando yo veía todas esas preguntas que yo mismo estoy haciendo, llegué a la conclusión, bueno, no, hace mucho que yo llegué a esa conclusión. Todos aquí tenemos que crecer en este aspecto. Todos, comenzando por el predicador. Somos demasiados yoístas. Pero este es un buen momento para pedir perdón en las cosas que tú has identificado. Señor, yo he pecado en esto. Perdóname, Señor. Yo me he estado aislando. Yo no quiero salir de mi zona de confort. Yo no quiero ser herido. Yo no quiero ser herida. Y me estoy protegiendo. Estoy creando una coraza a mi alrededor. Yo no quiero sufrir. Perdóname, Señor. Porque yo sigo al varón de dolores. Cristo no le dijo al Padre, Padre, yo no voy a ir a la tierra a hacerme hombre para ser despreciado, para ser escupido, para ser azotado y luego crucificado en una cruz. Yo no quiero eso. No, esa no fue la actitud del Señor. Por amor a ti, por amor a mí. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque yo no tengo esa misma forma de pensar que hubo en ti. Que siendo igual a Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo para venir a humillarse hasta el polvo, para que hoy podamos estar aquí celebrando este memorial.
Perdóname, Señor. Y ayúdame a corregir lo deficiente. Ayúdame. Este es el momento en que yo debo pedir perdón y aceptar el perdón por la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confiesa tus pecados y participa de la cena. Participa de la cena. Pero es también un buen momento para hacer propósitos concretos con respecto a mi involucración en mi iglesia para servir a mis hermanos en la fe conforme a mis capacidades, no las que Dios le dio a otros. Tal vez la mía es muy invisible, pero ese fue el don que Dios me dio. Aquí estoy yo, Señor, como parte de este cuerpo. Permíteme, Señor, servirte conforme a los dones y capacidades y las oportunidades que tú me has dado. Padre, nosotros te damos gracias por habernos dado la oportunidad de exponer tu palabra, y ahora te rogamos, Señor, que tú vengas a través de esta ordenanza y nos ayudes a hacer memoria del cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada, y del propósito que tú tuviste, Señor, para hacer eso, comprar un pueblo, hacernos parte de una misma familia. Gracias, Señor, porque no nos salvaste para dejarnos solos. Ahora ayúdanos a vivir como lo que somos, parte del cuerpo de tu precioso Hijo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.